Bien, vamos entonces a la página 230 a 232, en donde seguimos hablando de los conos y de los cilindros. Dice la página 230, ¿cuál es la mayor cantidad de agua que puede obtener un vaso cónico como el de la figura? Entonces aquí tenemos un vasito cónico, así como esos que nos dan en la escuela para beber agua, bueno, que nos daban antes, esos como de papelito, ¿no? Entonces tiene un diámetro de 12 centímetros, por lo tanto su radio es de 6. Nos está diciendo que esta parte de aquí mide 15 centímetros y nos pide el volumen que le cabe a ese conito. Entonces recordemos que el volumen de un cono es pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. Entonces conocemos el pi, conocemos el valor del radio, pero no conocemos la altura del cono. Entonces aquí nuevamente se forma un triángulo, que es el que estoy poniendo acá. Y hay que encontrar la altura. Como no conocemos el ángulo, yo estoy utilizando la relación coseno para poder conocer primeramente el ángulo. Entonces ponemos coseno del ángulo es igual a 6 entre 15. Estoy utilizando este ángulo de referencia, cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejamos el ángulo con la función inversa y nos da que el ángulo es de 66.42. Después me voy a la función seno para encontrar el cateto opuesto, que sería la altura del cono. Y despejamos el cateto opuesto, entonces sería 15 seno de alfa igual a cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto opuesto es igual a 13.74. Entonces la altura del cono es de 13.74. Sustituimos los valores en la fórmula. Sería volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. 3.14 por 6 al cuadrado por la altura del cono que la acabamos de calcular, que es 13.74, y el resultado entre 3. Ustedes ahí lo terminan y reportan su resultado. Después dice el problema número 2, calcula el volumen del sólido compuesto por un cilindro y un cono. Entonces tenemos ahí una figura que está compuesta por un cilindro y por un cono. Entonces el volumen total lo vamos a calcular sumando el volumen del cilindro más el volumen del cono. Entonces ya sabemos que el volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura, y el volumen del cono sería pi por el radio al cuadrado por la altura sobre 3. Sustituimos lo que conocemos, sería 3.14 por el radio del cilindro, que ya nos lo da ahí, que es de 0.51 al cuadrado, por la altura del cilindro, que es de 1.5, y más 3.14 por el radio, que también es de 0.51 al cuadrado, por la altura del cono, que es de 1.2, ahí la está marcando, y todo eso entre 3. Entonces lo único que hay que hacer, sacar el volumen del cilindro, sacar el volumen del cono y sumar los dos resultados. En el número 4 dice, de un cilindro de plastilina se extrajo un cono con la misma base y la altura, que es la del cilindro. ¿Qué volumen forma el sólido de la plastilina sobrante? Entonces ahí, a diferencia de este, sería volumen del cilindro menos el volumen del cono. Entonces el volumen del cilindro está dado como pi por radio al cuadrado por la altura menos pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. Sustituimos lo que conocemos y nos quedan 3.14 por 10 al cuadrado por la altura, que es 22, menos 3.14 por 10 al cuadrado por la altura, que también es 22, pero la diferencia es que esto es sobre 3. Ahí lo terminan, calculan esto, luego calculan esto y luego restan los dos resultados. Vámonos con la página 231. Dice, escribe una fórmula para calcular el volumen de los conos. Está muy fácil ahí. Ya sabemos que es área de la base por la altura sobre 3.
Entonces para el primer conito ahí sería volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, que sería y cuadrada, por la altura que es x sobre 3. Y luego para el otro conito sería volumen es igual a pi por z cuadrada, por la altura que es w, y sobre 3. Son las dos formulitas que nos piden ahí, muy sencillas. Después dice, escribe una fórmula para calcular el volumen del cilindro. Es muy parecido a como lo estábamos haciendo. Acá nos va a quedar el volumen del cilindro es igual a pi por el radio, todo completo, ahí nos da un diámetro que es y. Entonces el radio sería y sobre 2 al cuadrado, y eso por la altura que es x. Luego tenemos el otro cilindro, no nos da altura, pero yo voy a suponer que es y. Entonces sería volumen, sería igual a pi por el radio, que sería x al cuadrado. Y yo le voy a poner ahí una altura de y porque no da el valor de la altura. Después dice, ¿cuál es la relación? Voy a borrar ahí para que me quepa mejor. Entonces esto está muy sencillo, ya se había visto antes, todo esto de los volúmenes, de las figuras. Habíamos hecho varios ejercicios. Y nos dice, ¿cuál es la relación entre la altura del cilindro y la altura de un cono? Si los dos cuerpos geométricos redondos tienen la misma base y el mismo volumen. Entonces, tengo el volumen del cilindro va a ser igual al volumen del cono. Ajá, porque nos están diciendo que tienen el mismo volumen. Entonces va a ser pi por el radio al cuadrado por la altura, va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por la altura del cono, ¿no? Acá le vamos a poner la altura del cono. Y nos está pidiendo cuál es la relación entre la altura del cilindro y la altura del cono. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es despejar la altura del cono. Va a ser pi por r cuadrado por h. Estos, perdón, aquí me hace falta sobre 3. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Y el pi por r cuadrado está multiplicando, pasa, bueno, lo hago paso a paso. Pi por r cuadrado por la altura del cono. Hay que despejar la altura del cono. Y nos queda 3pi por r cuadrado por h entre pi por r cuadrado, porque están multiplicando, pasan dividiendo, es igual a la altura del cono. Entonces el pi se va con el pi, el r cuadrado con el r cuadrado. Y nos queda que 3 veces la altura del cilindro, esa es la altura del cilindro, es igual a la altura del cono. ¿Sí? Entonces ahí dice que cuál es la relación entre el cilindro, entre la altura del cilindro y la altura del cono. Pues que la altura del cilindro tiene que ser 3 veces más grande que la altura del cono para que los volúmenes puedan ser iguales. Entonces con esta ecuación queda ahí demostrado. Después dice el número 4, si el diámetro de un pozo cilíndrico es de 2.1 centímetros, acá tenemos el pozo cilíndrico, en donde el diámetro es de 2.1 metros. Ajá, entonces por lo tanto el radio es de 1.05 y el agua tiene 3.7 metros de profundidad. 3.7 metros de profundidad sería la altura. ¿Cuántos litros le caben al pozo? Entonces hay que calcular el volumen. Volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Sustituimos, volumen es igual a 3.14 por 1.05 al cuadrado por la altura que es 3.7 metros, ¿sí? Este volumen que ustedes van a obtener, el resultado está en metros. Nos está pidiendo en litros, entonces nosotros sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces el resultado que nos dé aquí en metros cúbicos lo vamos a multiplicar por 1000 para poderlo pasar a litros. De ahí nos vamos a la última página, que es la 232. Dice, calcula el volumen del cilindro de la figura
ya lo saben hacer. El volumen, igual que en todos los ejercicios que hemos realizado, es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, en el número 1 sería el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Y abajo en el cono, pues también muy sencillito, sería pi, volumen del cono, pi por el radio al cuadrado por la altura sobre 3. Sustituimos los valores, en este caso el radio sería de 3.7 al cuadrado por pi y el resultado por 7.2. Luego sería 3.14 por 5.9 al cuadrado por 8.1 y entre 3. Bien, entonces con eso sería todo lo del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.